Muy buen día a todos. En esta ocasión vamos a hablar sobre las consideraciones a tener en cuenta respecto de la circular de la Superintendencia de Sociedades en referencia a estados financieros del 2016. Mi nombre es Diego Peña. Vamos a dar una breve charla respecto de estas circulares que fueron emitidas el 24 de noviembre de este año. Y entonces vamos a iniciar con nuestra capacitación referente a las consideraciones sobre la solicitud de estados financieros para el año 2016 de acuerdo a la SNIF, Superintendencia de Sociedades. En primera instancia, estas circulares, la circular externa número 201, 9 y 10 del 24 de noviembre del 2016, las podemos encontrar en la página de la Superintendencia de Sociedades en la sección de servicios y allí las pueden descargar. Encuentran en pantalla el link donde las pueden descargar. ¿Y qué es lo que mencionan estas dos circulares externas? Bueno, la primera, la circular 9, hace la solicitud de estados financieros para el año 2016 bajo normas internacionales de información financiera NIF para entidades que fueron clasificadas como Grupo 1. ¿Listo? Y en la circular 10, la que nos atañe hoy, hace la solicitud de estados financieros para el mismo año 2016, pero para las entidades clasificadas con NIPYMES. Las entidades de Grupo 1 ya tienen una experiencia, ellas ya reportaron estados financieros bajo NIF plenas, lo hicieron entre abril y mayo de este año, ya tienen una experiencia reportando información, pero las que no tienen la experiencia reportando este tipo de información o el gran grupo que no tiene la experiencia reportando esta información bajo el nuevo lenguaje XBRL y demás notas son las entidades pymes, que es el gran grupo de compañías o de entidades en el territorio nacional. En primera instancia, esta circular 9 de la superintendencia menciona que cada una de estas entidades, ¿sí?, reportará de acuerdo a la solicitud que se les realice y de acuerdo a su categoría, reportará uno de estos tres tipos de estados financieros o incluso dos de estos tipos, y tienen que ver con el estado financiero individual a fin de ejercicio del corte del 2016, los estados financieros de fin de ejercicio de corte 2016 separados, y por último reportarán estados financieros a fin de ejercicios consolidados. Entonces puede ser que alguna entidad tenga que presentar un estado financiero separado, pero a su vez esté obligada también a presentar estados financieros consolidados. Una vez la entidad elige de estas opciones cuáles tiene que presentar, tendrá que proceder a enviar y transmitir la demás información requerida en esta circular. ¿Y quiénes están obligados a reportar ese tipo de información? Pues lo primero que nos dice esta superintendencia a través de la circular externa es que esas entidades empresariales que están sometidas a vigilancia o control de la superintendencia de sociedades deberán transmitir información. Adicional a eso, algunas entidades empresariales sometidas a inspección de esta superintendencia y lo harán mediante un acto administrativo concreto dirigido a la Dirección de Notificación Judicial inscrita en el registro mercantil. Es decir, que esas entidades que están en inspección no las irán a requerir a todas, pero sí harán seguramente un muestreo, un sondeo de un grupo de esta parte para solicitar la información. Lo harán mediante ese acto administrativo que menciona la misma circular. Se exceptúan del anterior aquellas entidades empresariales que fueron o que están sometidas a inspección y que están en proceso de liquidación voluntaria. Es decir, esas entidades que están en liquidación voluntaria deberán transmitir esa información de acuerdo al decreto 2649, es decir, esa contabilidad local que veníamos trabajando antes de llegar a esas normas internacionales de información financiera. ¿Y cuáles otras entidades también tienen que reportar? Pues aquí la misma circular nos dice, señores usuarios, entidades empresariales que sean matrices o controlantes y que estén obligadas a reportar información financiera de fin de ejercicio deberán presentar además estados financieros separados, o sea, además de esos estados financieros separados, deberán presentar estados financieros consolidados si llegan a ser una matriz o controlante. Estas tienen una fecha límite que será el 23 de mayo. Es decir, después de haber presentado sus estados financieros separados conforme a la tabla de fechas que la misma circular nos menciona, también deberán emitir o enviar y transmitir esos estados financieros consolidados
con fecha límite del 23 de mayo del 2017. Adicional también le dice que entidades empresariales obligadas a presentar estados financieros combinados. Ya vamos a ver hacia el final en qué consisten los estados financieros consolidados, combinados o separados para aquellos que tienen dudas. Las entidades empresariales que están en proceso de negociación o de ejecución de un acuerdo de reestructuración en los términos de la Ley 550 y cuyos promotores han sido designados por cualquier Cámara de Comercio o por la Superintendencia de Sociedades. ¿Listo? Y las entidades empresariales que fueron admitidas en un proceso de reorganización de acuerdo a la Ley 1116. También deberán transmitir estados financieros y deberán clasificarse para poder transmitir esos estados financieros individuales o separados, como nos menciona la circular. ¿Y cuándo debemos entonces enviar esa información o cuál es la fecha límite plazo? Pues los plazos para el envío de los estados financieros con corte el 31 de diciembre de 2016, bien sean separados o individuales, según NIFPYMES, deberán ser entre el lunes 17 de abril y el lunes 15 de mayo. Inician con los dos últimos dígitos del NIT sin incluir el dígito de verificación, por favor, y lo harán en su orden del 01 al 05 el lunes 17 de abril y así hasta llegar al último que sería del 96 al 00 que sería el lunes 15 de mayo. Aproximadamente un mes se tendrá para transmitir esa información con esas fechas límite. Para el caso de las entidades de grupo 1, pues los vencimientos inician de manera temprana, inician a partir del lunes 27 de marzo y finalizan el viernes 7 de abril. Son grupos más cortos, por ejemplo, inician el lunes 27 de marzo con el 01 hasta el 010, ¿listo? Y tienen menor tiempo. Entonces los vencimientos para estas entidades empiezan a partir del 27 de marzo y van a dar conclusión el 7 de abril del 2017. También menciona esta circular las entidades con más de un cierre contable en el año. Hay unas entidades empresariales que poseen varios cierres contables al año y lo que nos dice es que este tipo de entidades que tengan más de un cierre en el año deberán diligenciar la información correspondiente a cada ejercicio en forma independiente y presentarla en las fechas señaladas anteriormente. Pero esto se puede hacer previa solicitud de autorización de envío. Es decir, deben hacer una solicitud indicando que tienen más de un cierre contable al año y transmitir de manera individual, listo, e independiente esa información que se señaló anteriormente. Entonces también deben tenerlo presente esas entidades con más de un cierre contable para que soliciten esa autorización. En la circular aparecen los correos donde deberán solicitar la autorización. ¿Y cuál es la información que nos está solicitando la Superintendencia de Sociedades? Pues bien, esta información que es sobre los estados financieros a fin de ejercicio, también tiene unos documentos adicionales, ¿sí? Y en esta circular nos dicen, uno, que los estados financieros que se van a transmitir deben estar en miles de pesos. Deben tener ustedes mayor cuidado ya que se tuvo la experiencia con Grupo 1, que las entidades por error envían sus estados financieros no en miles de pesos, sino en pesos, y ahí empezaron a tener inconvenientes, o lo presentaron en miles de millones y empezarían a tener ciertas dificultades en la lectura de esa información. La superintendencia en esta circular menciona que sean miles de pesos. Adicional a eso, pide esos documentos adicionales, no deben exceder las 2 megas cada archivo PDF que nos va a requerir y que ya vamos a ver a detalle a continuación. ¿Y qué es lo que nos piden esta superintendencia? Información solicitada para entidades empresariales que están vigiladas y controladas. Lo primero que solicitan es el documento mediante el cual el representante legal y el contador certifican que los estados financieros remitidos a la entidad cumplen con los dispuestos en el artículo 37 de la Ley 222, suscrito adicionalmente por el revisor fiscal que los dictamina en cumplimiento del artículo 38 IDEN. Quiere decir que se deberá adjuntar en esos archivos PDF la certificación de los estados financieros. También nos solicita el informe de gestión de los administradores, ¿sí?, que han presentado a la asamblea o junta de socios para la aprobación y aprobación en determinados casos. Y tercero, nos solicitan también el dictamen del revisor fiscal. Lo dejamos subrayado porque vamos a hacer una consideración respecto del dictamen.
También nos solicitan las notas explicativas de los estados financieros. Recuerden que las notas ahora hacen parte integral del estado financiero. Como tal, son un estado financiero. Nos dicen que las debemos adjuntar, esas notas que acompañan los estados financieros o el conjunto completo de estados financieros que vamos a enviar. Y recuerden, esos archivos no deben exceder las 2 megas. Adicional a eso, deben ser enviadas con un nombre de una sola palabra. Es decir, nombres extensos va a ocasionarles errores el sistema. Entonces coloquen solamente el nombre en una sola palabra. Pueden ser las siglas o de una sola palabra que se pueda entender. Y aquí respecto al dictamen del revisor fiscal, pues hacemos unas consideraciones. Y resulta que como bien ya conocen, en el 2015 fue emitido el decreto 302, ¿sí? Y en el artículo 2 habla sobre la aplicación obligatoria por revisores fiscales que presten sus servicios a entidades del grupo 1 y del grupo 2. Pero ¿cuál es la aplicación obligatoria? Pues este decreto menciona la aplicación obligatoria de las NAI, las normas de aseguramiento de la información. ¿Para quiénes? Para entidades que fueron clasificadas como Grupo 1, NIF plenas, obligados y voluntarios, así como también, y esa es la consideración especial para este caso, entidades del Grupo 2, NIF pymes, que sus activos superen los 30.000 salarios en activos o la planta de trabajadores o el número de trabajadores sea mayor a 200. Es decir, la información que nos solicitan enviar en PDF, como es el dictamen del revisor fiscal, si es de una entidad que está obligada a llevar una revisoría fiscal bajo las normas de aseguramiento de información, ese procedimiento o ese informe debe estar hecho a la luz de estas normas internacionales para el aseguramiento de la información. Entonces es una consideración que deben tener presente al interior de cada entidad. Las famosas NIAs. Bien, continuando con la demás información solicitada para entidades empresariales, encontramos las que están inspeccionadas, esas que van a ser requeridas, ¿listo? Y nos dicen, el documento mediante el cual el representante legal y el contador certifican que los estados financieros remitidos a la entidad cumplen con los dispuestos en el artículo 37 de la ley 222, al igual que lo que están dictaminados en cumplimiento del artículo 38. Eso es lo mismo que estaba para las entidades vigiladas y controladas. Nos piden también las notas explicativas de los estados financieros, las que hacen parte integral del estado financiero. También tiene el mismo requerimiento o límite, no debe exceder más de 2 megas cada archivo PDF que se vaya a transmitir. Y esta circular hace una consideración también especial y dice que el informe de gestión y el dictamen del revisor fiscal, si lo llegara a ver, podrán ser solicitados por la superintendencia en cualquier momento. Es decir, deben estar listos por si llegan a ser requeridos estos informes por la superintendencia. Aparte de esa información adicional que debemos enviar en PDF, debemos enviar información de estados financieros a fin de ejercicio. ¿Cuál es la información de estados financieros a fin de ejercicio y que será reportada en el formato XBRL? Pues bien, si nos están hablando de los estados financieros a fin de ejercicio, necesariamente tendremos que hablar del conjunto completo de estados financieros. ¿Qué son cuáles? El estado de la situación financiera, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujos de efectivo y las notas ya las habremos transmitido en un formato PDF. ¿Qué es lo que pasa? Que el estado de resultados, pues para efectos de presentación de estados financieros, como ya lo vimos en una capacitación anterior, podemos presentarlos en un estado de resultados separado y un estado de resultados integral separados, es decir, dos estados, o presentar un solo estado de resultados integral junto con las partidas del ORI o del otro resultado integral. Esta información va a ser diligenciada en la herramienta XBRL Express que tiene la superintendencia. También nos dice la circular que puede ser transmitida o generada desde cualquier otra plataforma que genere el archivo XBRL. En este caso, ELISA cuenta con la herramienta XBRL nativo para generar esta información, por lo cual debemos tener nuestros estados financieros preparados al cierre del 2016 para poder generar la información. Pero referente a consideraciones especiales sobre la información que vamos a transmitir al cierre del 2016, pues vamos a hacer algunas observaciones, porque si vamos a transmitir estados financieros al cierre del 2016, quiere decir que el primer conjunto de estados financieros
que van a corresponder a 2016 tienen que ser necesariamente comparativos con el 2015. Es decir, ¿qué debíamos tener nosotros al cierre del 31 de diciembre del 2015 en las pymes? Pues lógico, ustedes tendrían que haber hecho su transición, haber tenido un ESFA con corte al 1 de enero del 2015, haber realizado una conciliación de patrimonio al inicio del periodo del 2015 sobre el ESFA, la explicación de los efectos de haber adoptado esta NIF, los informes de adopción, revisar esas transacciones contables NIF de enero a diciembre del 2015 porque era ese periodo o primer periodo de aplicación donde nosotros revisábamos que efectivamente las políticas que diseñamos estaban bien hechas. También tendremos que tener unos estados financieros que, aunque no es un conjunto completo de estados financieros o no son comparativos, pues nos van a dar la base para llegar a ser comparativos con el 2016. Lógico que al cierre del 2015, ¿qué vamos a tener? El estado de la situación financiera, el estado de resultados, ORI, el estado de flujos de efectivo y el estado de cambios en el patrimonio. Tenemos que tener la conciliación del patrimonio al final del último periodo del 2015, o sea, la del 31 de diciembre del 2015, la conciliación de resultados, o sea, la conciliación de ese estado de resultados al final del periodo 2015, y la explicación o actualización de ese informe de adopción que se realizará a final del periodo de 2015, el otro era al inicio. ¿Por qué toda esta información debe estar? Porque esta información es la que va a necesitar el revisor fiscal para poder también emitir o realizar su dictamen. Recuerden que deben explicar los efectos para haber adoptado la NIF y este es el primer conjunto completo de estados financieros. ¿Listo? Es decir, que si ya prepararon su estado de situación financiera, estado de resultados, ORI, estado de flujos de efectivo, estado de cambios en el patrimonio, se les va a facilitar generar los estados financieros al cierre del 2016. Así como también si ya iniciaron a elaborar los borradores de notas, pues les va a quedar más fácil actualizar esas notas a estados financieros y no van a tener inconvenientes entre el 1 de enero del 2017 y el 17 de abril del 2017, que es cuando inician los vencimientos. Entonces es una información a considerar, deberían ya tener esto listo en sus contabilidades, perfectamente explicado y revisado por su dictaminado por su revisor fiscal para que él pueda formar el juicio y emitir la opinión sobre los estados financieros. Algunas consideraciones sobre los tipos de estados financieros bajo NIF. Como mencionábamos al inicio, la norma nos dice estados financieros individuales y estados financieros separados. También nos mencionaban sobre unas entidades que deben presentar estados financieros consolidados o combinados. Pues bien, vamos a explicar qué son los estados financieros consolidados para aquellos que les generó duda. Pues el principio básico para estados financieros consolidados es que presentan información financiera acerca de ese grupo económico, de ese grupo de entidades, es decir, la controladora y sus subsidiarias, como una sola entidad contable, es decir, se reúnen todos los estados financieros de esas entidades y se van a presentar como uno solo, es decir, allá van a tener un proceso donde van a tener que haber una cancelación de partidas intragrupo, etcétera. Adicional a eso, aparte de presentar el estado financiero consolidado, que es el estado financiero primordial en las NIF, ¿listo? Están los estados financieros separados, ¿listo? Y son los presentados por la controladora, el inversor en una sociedad o el partícipe en una entidad controlada de forma conjunta, en los que los inversionistas contabilizarán en función de la participación directa en el patrimonio y no sobre la base de resultados presentados y de los activos netos poseídos. En estos estados, las inversiones se contabilizan como si el inversor no tuviera el control conjunto ni la influencia significativa. Es decir, que cuando se presentan estas inversiones o se contabilizan, lo harán por unos métodos, bien puede ser por un método de costo, valor razonable o método de participación. Adicional a eso, nos dicen también que existen unos estados financieros combinados. ¿Listo? Y el principio para estos estados financieros combinados es que estos presentan información financiera acerca de dos o más entidades controladas por una única inversión como si se trataran de una sola entidad contable y no incluyen al inversor controlador en cuestión. Es decir, que de un grupo económico existe una controladora que vamos a llamar la entidad matriz A, ¿listo? Y debajo de ella unas subsidiarias. Quienes van a presentar los estados financieros consolidados serán esas subsidiarias o esas entidades que fueron controladas por la matriz A.
en el ejemplo que les estoy dando. Lo podrán hacer 2 o más, y esto puede tener algún requerimiento por la superintendencia o por los mismos requerimientos de información de la SNIF. Entonces, estos serían los tipos de estados financieros. Los individuales no están definidos dentro de la SNIF, no existe una definición como tal. Es decir, y se entendería en ausencia de este adjetivo, es los que no están obligados a presentar ninguno de estos estados financieros. ¿Listo? Es decir, que sería una entidad que no tenga ningún tipo de inversión en asociado, que sea una participación en un negocio conjunto. Debería presentar estos financieros y adicional eso, que no tenga el control sobre otras entidades, porque si no estaría obligada a presentar un estado financiero consolidado. Algunas ventajas en la optimización de la ELISA de norma internacional cuando hemos realizado una parametrización y la hemos llevado con el debido tiempo y el debido proceso, y es que ustedes van a encontrar allá que nosotros poseemos un XBRL nativo, es decir, este va a generarles directamente el informe que va a estar solicitando la Superintendencia de Sociedades. ¿Listo? De acuerdo a la parametrización y de acuerdo a los estados financieros que previamente ya han parametrizado bajo NIF. Esta es una ventaja, les va a ayudar, si no pues van a tener que diligenciar la herramienta XBRL Express, que también les va a facilitar la generación del archivo que solicitan con extensión .xbrl en la superintendencia. Pues bien, esta es una breve charla sobre los requerimientos de esta circular. Se debe trabajar para tener esta información a tiempo y no volver un tema neurálgico el envío y transmisión de esta información. Espero que les sea de utilidad. Les habló Diego Peña y espero encontrarlos en una próxima ocasión. Que tengan un excelente día.